Hola, puede parecer impactante lo que voy a decir ahora, pero sí existe hechicería dentro de la iglesia. Yo era sacerdote y descubrí un ritual prohibido que cambió todo. Pasé semanas investigando lo que nadie debería saber. Si te gusta este tipo de relato, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja tu me gusta y comenta al final qué habrías hecho tú en esta situación. Mi nombre es Padre Marcus. Tengo 47 años, cabellos grises que comenzaron a aparecer a los 32, cuando entendí de verdad lo que significaba cargar la culpa de otras personas. Soy párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario hace 14 años. Una parroquia pequeña pero próspera, ubicada en Santarém do Vale, una ciudad de 23.000 habitantes en el interior de Minas Gerais, entre sierras rojas y plantaciones de café que se extienden hasta el horizonte. Cuando digo próspera, quiero decir que tenemos fieles dedicados, diezmos que sostienen los gastos, un coro que canta bien, niños en la catequesis, matrimonios, bautizos, todo lo que un sacerdote espera de una comunidad católica tradicional. O al menos era así hasta hace 3 meses. Crecí en Belo Horizonte, hijo de un juez jubilado y una profesora de portugués. Mi padre era rígido, mi madre era madre, aquella que abraza, que perdona, que susurra oraciones en la cocina mientras hace pastel de chocolate. A los 16 años, durante un retiro espiritual, sentí el llamado. No fue una visión dramática, ninguna voz del cielo. Fue más como una puerta abriéndose dentro de mí y yo percibiendo que tenía que atravesarla. Mi padre no aprobó. Dijo que era desperdicio de inteligencia, que podría haber sido abogado, juez, algo real. Mi madre lloró. No de tristeza, sino de ese llanto que hacen las madres cuando entienden que vas a sufrir por elegir el camino correcto. Ella tenía razón. 31 años de sotana, y nunca había enfrentado nada como aquello. Mi fe no nació de trauma o desesperación. Nació de pequeñas cosas. De la mano de mi madre llevándome a misa de domingo, del olor a incienso que aún hoy me calma los nervios, de los ojos del padre Leopoldo, un jesuita delgado y sabio que tenía la capacidad de hacer que te sintieras comprendido apenas con una sonrisa. A los 8 años, mi abuelo materno falleció. Cáncer, lento, doloroso, previsible. Yo lo visitaba en el hospital y él me pedía que rezara, no para ser curado. Él ya sabía que no sería. Rezaba para que el miedo pasara, rezaba para que mi abuela tuviera fuerza, rezaba para que yo entendiera que la muerte era apenas una puerta, no un fin. En aquella época, la fe era simple, Dios era bueno, el diablo era malo, elegías un lado y listo. En la adolescencia descubrí que era más complicado. A los 15 años, mi mejor amigo Rafael cometió suicidio. Se ahorcó en su cuarto con el cinturón de cuero que yo le había regalado en la Navidad anterior. Depresión, dijeron los médicos. Nadie mira hacia atrás en el tiempo y dice, debería haber visto señales. Simplemente cargas con aquello. En la misa de funeral, el sacerdote de la época, un hombre de 70 años con voz de trueno, dijo que Rafael había cometido un pecado mortal, que su alma estaba condenada. Mi madre me sacó del banco antes de que yo gritara, pero yo había gritado por dentro, y ese grito nunca silenció completamente. Decidí ser sacerdote justamente porque quería ser diferente. Quería ser alguien que abrazara a las personas quebradas, no las condenara. Hice seminario en Sao Paulo, 7 años de estudio, de silencio, de voto de castidad, del que nadie habla de lo difícil que es, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aprender a amar sin poseer, a tocar sin desear, a estar cerca sin estar dentro. Mi confesor en el seminario era un benedictino llamado Padre Augusto.
Hombre de 60 años, rostro marcado por arrugas profundas, ojos que parecían haber visto todo. Una noche le confesaba mis pensamientos impuros sobre una mujer que había visto en la calle. Cabellos largos, sonrisa triste. Padre Augusto escuchó en silencio. Después dijo: Marcus, la castidad no es negación, es redirección. No apagas el deseo, lo transformas en compasión. Cada vez que sientas ese ardor, reza por aquella mujer, reza para que ella encuentre paz, amor, propósito. Así, el pecado se vuelve oración. Nunca olvidé eso. A los 34 años, fui designado para la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Santarém do Vale era una ciudad que yo no conocía. Ninguna conexión familiar, ningún amigo de infancia. Era un nuevo comienzo. Los primeros meses fueron de adaptación. Conocí al equipo, doña Marta, la secretaria de la parroquia, una mujer de 62 años, viuda, que había trabajado allí por 28 años. Ella era la memoria viva de la comunidad. Sabía de cada bautizo, cada matrimonio, cada muerte. Conocía las historias de las familias, los secretos que las personas susurraban en el confesionario, que ella, obviamente, no debería saber, pero de alguna forma sabía. Había también Fray Tomás, un franciscano que ayudaba con las misas vespertinas. Hombre de 52 años, alegre, con una carcajada que resonaba por la nave. Él había crecido en Santarém do Vale, era amado por la comunidad, conocía a todos por su nombre. Y había el obispo Diego, que venía cada 3 meses para confirmaciones y orientaciones. Hombre de 65 años, conservador, que creía que la Iglesia Católica debería ser exactamente como siempre fue. Nuestras conversaciones eran cordiales, pero nunca profundas. Construí una red de apoyo dentro de la parroquia. Doña Marta se convirtió en una confidente, no en cuestiones espirituales, sino en cuestiones prácticas. Ella me enseñaba cómo la comunidad funcionaba, quién era quién, cuáles las dinámicas invisibles que movían aquel cuerpo de fieles. Fray Tomás era mi colega de confianza. Bebíamos café juntos después de las misas matinales y él compartía historias de la vida religiosa. Historias que me hacían reír, que me recordaban por qué había elegido aquel camino. En esos 14 años desarrollé un ritmo. Misa a las 7 de la mañana, pocos fieles, mayoría ancianos. Confesiones por la tarde, martes y jueves. Catequesis los sábados. Visitas a los enfermos los miércoles. Reuniones con el consejo parroquial una vez por mes. La vida era predecible, confortable, tal vez demasiado. Todo comenzó con pequeñas cosas. A principios de septiembre, noté que el número de fieles en las misas vespertinas había crecido. No solo crecido, había cambiado de composición. Tradicionalmente, las misas de las 18:30 eran frecuentadas por ancianos, algunas familias con niños pequeños, uno que otro joven matrimonio. De repente, había mujeres entre 25 y 45 años, bien vestidas, con expresiones serias. Venían siempre juntas, se sentaban en el mismo banco, el tercero de la izquierda, cerca de la imagen de Santa Teresita, y durante la homilía sus ojos no se movían, fijos en mí o en el altar, o en algún punto entre los dos que yo no conseguía determinar. No era comportamiento hostil, era observación, cuidadosa, calculada. Se lo mencioné a Fray Tomás. «Estás paranoico», él rió. Ellas vinieron a misa. Eso es bueno, ¿no? Pero no era paranoia. Había algo diferente. Algo que mi cuerpo sentía antes de que mi mente pudiera articular. Una semana después, durante confesión, una mujer que yo no reconocía entró en la cabina. Ella susurró su nombre, Claudia, y confesó que había faltado a misa por 3 meses porque estaba en transición espiritual. Pregunté qué significaba eso.
Ella respondió que había encontrado un camino más profundo de conexión con lo divino y que ahora había retornado porque el camino y la tradición no son enemigos. Sus palabras eran extrañas, cuidadosas, como si ella estuviera probando mi reacción. Le di la penitencia habitual y la bendición, pero quedé intrigado. En los días siguientes comencé a notar patrones. Claudia venía a misa, siempre con las mismas 3 mujeres. Llegaban juntas, salían juntas. Nunca conversaban con otros fieles. Nunca iban al café de la parroquia después de misa. Le pregunté a doña Marta si ella conocía a Claudia. «Claro, padre. Ella vive en la calle de las Flores, casa azul con portón blanco. Viuda hace 5 años. Tiene una hija en la capital. Trabaja como consultora de recursos humanos. Mujer culta, discreta. ¿Por qué pregunta?» No tuve una respuesta honesta. Solo una incomodidad que crecía. Octubre llegó con lluvias. La ciudad entera quedaba cubierta por una neblina fina que hacía las calles resbaladizas, los sonidos amortiguados, todo más onírico. Aquella segunda semana, doña Marta me llamó a su oficina. Una sala pequeña, abarrotada de papeles, con una imagen de San Francisco en la pared. «Padre, necesito conversar con usted sobre algo delicado», ella dijo, cerrando la puerta. Su tono había cambiado. Ya no era la doña Marta alegre y chismosa. Era seria. Recibí una llamada de una madre. «Voy a llamarla Juana para proteger la identidad. Ella está preocupada por su hija, que tiene 19 años, estudia administración en la capital, pero viene a casa los fines de semana». Hice señal para que continuara. La niña comenzó a venir a misa de las 18:30 hace cerca de 2 meses. Juana no lo encontró extraño. Es bueno que la hija tenga fe, pero hace 3 semanas la madre descubrió que la niña no solo viene a misa. Ella se reúne con un grupo de mujeres después de misa en una casa que queda cerca de la parroquia. Mi estómago se contrajo. «¿Qué tipo de reunión?», pregunté. Juana no sabe con certeza. La hija es discreta, no habla sobre eso, pero la madre encontró un cuaderno en la mochila. Un cuaderno con símbolos extraños, nombres de santos que ella nunca había oído hablar, anotaciones sobre fases lunares e intenciones de cura. Silencio. «Juana está preocupada de que sea una secta, padre. Ella me pidió que conversara con usted discretamente. Ella no quiere avergonzar a la hija, pero quiere saber si usted puede investigar». Mi corazón aceleró, no de miedo, sino de una sensación que reconocí. Aquella sensación que tienes cuando percibes que hay una puerta cerrada en una casa que creías conocer completamente. «¿Conoce esa casa?», pregunté. «Sí, es la casa de Claudia Ferreira, la viuda que vive en la calle de las Flores». Todo se conectó. Pasé 3 días solo pensando, rezando, caminando por la ciudad, observando a las personas, tratando de discernir qué era real y qué era paranoia. La Iglesia Católica había enfrentado escándalos antes, sacerdotes que abusaban de niños, obispos que desviaban fondos, comunidades que caían en herejías. Pero aquello era diferente, aquello era silencioso, organizado, casi invisible. Decidí actuar, no inmediatamente, pero con cuidado. El viernes, después de la misa matinal, le pedí a Fray Tomás que me acompañara en una caminata. Salimos por la puerta lateral de la parroquia, pasamos por la huerta donde cultivábamos tomates y lechuga, y nos sentamos en un banco de madera que quedaba debajo de un árbol de mango. El día estaba caluroso. Moscas zumbaban alrededor de nuestras cabezas. «Tomás, necesito contarte algo, y necesito que me escuches sin juzgar». Él me miró con aquellos ojos atentos. Fray Tomás era un hombre que había escuchado confesiones por 28 años. Él sabía cuándo alguien estaba cargando un peso. Conté todo,
El comportamiento extraño de las mujeres, la confesión de Claudia, la llamada de doña Marta, el cuaderno con símbolos. Cuando terminé, Fray Tomás quedó en silencio por un largo tiempo. Después respiró hondo. Marcus, yo necesito contarte algo también, y pedirte que me prometas que no se lo contarás a nadie, ni al obispo Diego ni a doña Marta, hasta que tengamos certeza. Mi cuerpo entero se endureció. ¿Qué? Pregunté. Hace cerca de 6 meses recibí una confesión. Una mujer, no voy a decir el nombre, sabes que no puedo, confesó que había participado de un círculo de oración especial que se reunía en una casa particular. Ella dijo que era todo muy discreto, muy espiritual, que ellas rezaban por los enfermos, por las almas en pena, por protección. Pero, presioné, pero ella mencionó que había rituales involucrados, rituales que no eran católicos, que mezclaban oraciones en latín con otras cosas, cosas que ella no quería describir completamente porque tenía miedo de ser juzgada. Mi corazón aceleró aún más. ¿La denunciaste? ¿Hablaste con el obispo? No, Tomás respondió, su rostro contorsionado con culpa. Ella se arrepintió. Dijo que había dejado el grupo, que todo había sido un error de juventud. Ella tenía 28 años en ese momento. Yo creí que fuera un desvío pasajero. Le pedí que rezara, que se alejara, que retornara a misa, y ella lo hizo. Desapareció del grupo. ¿Pero ahora ella volvió?, pregunté. No sé, pero lo que me estás diciendo, Marcus, esto me asusta. Si es verdad, si hay un grupo organizado dentro de nuestra comunidad haciendo rituales, tenemos que hacer algo. ¿Qué?, pregunté. Sin pruebas, sin saber con certeza qué está pasando, ¿qué podemos hacer? Tomás me miró con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Necesitas entrar en aquel grupo. Hice silencio. Eres párroco. Tienes autoridad. Puedes llegar hasta Claudia. Puedes decir que quieres conocer mejor el trabajo espiritual que ella está desarrollando. Ella no va a desconfiar. Puedes descubrir qué está pasando y después decidimos qué hacer. La sugerencia era lógica, era también peligrosa. Pero Tomás tenía razón. Yo era el único que podía hacer eso. Está bien, dije. Voy a intentar. El lunes siguiente le pedí a doña Marta la dirección de Claudia. Ella la dio sin cuestionar, aunque sus ojos revelaban que ella sabía que algo estaba pasando. Caminé hasta la calle de las Flores al final de la tarde. La casa azul con portón blanco era fácil de identificar. La única casa azul en una calle de caserones coloniales pintados en tonos de beige y rosa. Toqué la puerta. Un timbre eléctrico sonó. Un sonido agudo que resonó a través de la casa. Claudia abrió la puerta personalmente. Ella usaba un vestido largo de lino blanco, cabellos recogidos en un moño suelto, y alrededor de su cuello había una cadena de plata con un símbolo que yo no reconocí. Parecía ser una luna creciente combinada con una estrella de 5 puntas. Su rostro mostró sorpresa, después cálculo, después una sonrisa controlada. Padre Marcus, ¡qué honor! Por favor, entre. Crucé el umbral. La casa olía a incienso. No el incienso tradicional de la iglesia, sino algo más exótico, más terroso. Había plantas en cada rincón, helechos, suculentas, una gran higuera que alcanzaba el techo. Las paredes eran blancas, decoradas con cuadros que mostraban imágenes de santos católicos mezclados con símbolos que yo reconocía como astrológicos. «Puede venir a la sala», Claudia dijo, guiándome por un pasillo estrecho. La sala era espaciosa, iluminada por velas, muchas velas. Había estantes llenos de libros, algunos con títulos en portugués, otros en inglés, algunos en latín. Reconocí títulos como El Kybalión, La llave de Salomón, El libro de las sombras.
Mi cuerpo entero se endureció. Aquello no era coincidencia, aquello era intencional. ¿Está aquí por alguna razón específica, padre?, Claudia preguntó, sentándose en un sofá de terciopelo rojo. Ella me ofreció un asiento en una butaca de madera que quedaba enfrente. Sí, dije, decidiendo por la honestidad parcial. He notado que usted y algunas otras mujeres de la comunidad han venido a misa con regularidad y me gustaría conocer mejor su trabajo espiritual. Como párroco, tengo interés en entender las necesidades espirituales de mis fieles. Claudia estudió mi rostro por un largo tiempo. Sus ojos eran inteligentes, calculadores. Ella estaba decidiendo si podía confiar en mí. Padre Marcus, ella comenzó, su voz baja y cuidadosa. ¿Usted cree que la espiritualidad es un camino único? No necesariamente, respondí con honestidad. Pero creo que, dentro de la Iglesia Católica, existen caminos establecidos. ¿Y si alguien creyera que esos caminos son incompletos?, ella preguntó. Entonces esa persona debería conversar con la Iglesia sobre eso. Debería buscar orientación, no alternativas. Claudia sonrió, una sonrisa triste. Padre, la Iglesia ofreció orientación por siglos, y aún así hay personas que sufren. Hay mujeres que pierden hijos y no reciben consuelo. Hay personas que son traicionadas y no encuentran justicia. Hay almas que necesitan cura que la Iglesia tradicional no ofrece. ¿Entonces ustedes ofrecen?, pregunté, mi tono más directo. Nosotras ofrecemos un camino que honra la fe, pero que también honra poderes antiguos, poderes que la Iglesia intentó suprimir, pero que nunca desaparecieron completamente. Mi corazón aceleró. Aquello era confesión, aquello era admisión. Claudia, lo que está describiendo es brujería. Yo diría que es sabiduría, ella respondió, levantándose y caminando hasta un estante. Ella tomó un libro encuadernado en cuero negro. La palabra brujería fue demonizada por la Iglesia, pero históricamente, las brujas eran curanderas, parteras, mujeres que conocían el poder de las plantas, de las palabras, de las intenciones. Nosotras apenas recuperamos ese conocimiento. Conocimiento que la Iglesia considera pecaminoso, dije. La Iglesia considera muchas cosas pecaminosas, Claudia respondió, sus ojos encontrando los míos. Divorcio, anticoncepción, matrimonio entre personas del mismo sexo. La Iglesia está equivocada sobre muchas cosas, padre. Usted sabe eso. Ella tenía un punto. Pero aquello no era la cuestión. ¿Cuántas personas están involucradas en ese grupo?, pregunté. Lo suficiente, ella respondió. Mujeres que necesitaban ayuda, que encontraron en nosotras aquello que la Iglesia no ofrecía. ¿Qué tipo de ayuda? Claudia caminó hasta la ventana. Allá afuera el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Protección, cura, justicia, amor, las mismas cosas que las personas siempre buscaron. A través de rituales, dije. A través de rituales, ella confirmó. Porque los rituales son poderosos, padre. Usted sabe eso mejor que nadie. Usted realiza rituales en cada misa, la transubstanciación, la absolución, la bendición. Usted cree que sus palabras tienen poder. ¿Por qué nuestros rituales serían diferentes? Era una pregunta insidiosa, porque había lógica en ella. Había una verdad incómoda. La diferencia era la intención, la fuente, la autoridad. Pero explicar eso sería entrar en un debate teológico que yo no estaba preparado para ganar en aquel momento. Necesito que me muestre, dije. Si ustedes creen que lo que hacen es bueno, correcto, espiritual, entonces no debería haber problema en mostrarle a un sacerdote. Claudia se volteó. Sus ojos brillaban con algo que podría ser respeto o podría ser trampa.
Hay una reunión mañana por la noche, aquí en casa. Si quiere venir, puede venir. Pero necesita venir con la mente abierta, padre. Necesita estar dispuesto a cuestionar todo aquello en lo que creyó hasta ahora. ¿A qué hora?, pregunté. 10 de la noche, ella respondió. Cuando la luna está en su pico de poder. Pasé la noche rezando, no en el confesionario, no en una misa formal. Me arrodillé en mi cuarto, en la pequeña parroquia donde yo dormía, y recé como un niño reza, con miedo, con confusión, con la esperanza de que alguien estuviera escuchando. Señor, no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé si debo ir, no sé si lo que estoy a punto de hacer es investigación o transgresión, pero necesito saber, necesito proteger esta comunidad. Necesito entender qué está pasando dentro de las paredes que considero sagradas. No recibí respuesta. Nunca recibí. Pero había una paz que venía con la decisión de actuar. Envié un mensaje a Fray Tomás. Voy mañana por la noche. Reza por mí. Su respuesta vino minutos después. Que Dios te guíe y que regreses seguro. Dormí mal. Soñé con símbolos que no podía interpretar, con voces que susurraban en idiomas que yo no entendía, con la sensación de estar cayendo a través de capas de realidad. Desperté a las 5 de la mañana, como siempre, para rezar el oficio matinal. Pero aquella mañana las palabras sonaban diferentes, más pesadas, más urgentes. A las 21:30 envié un mensaje a Claudia. Voy a estar allí. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Ven por la puerta de atrás. No queremos llamar la atención. La ciudad estaba silenciosa cuando salí de la parroquia. Eran las 21:45 y las calles estaban vacías. Solo perros ladrando a lo lejos, el sonido de una televisión viniendo de una casa, el viento moviendo las hojas de los árboles. Caminé hasta la calle de las Flores. La casa azul estaba iluminada, pero las cortinas estaban cerradas. Había un carro estacionado al frente, un Peugeot gris que yo no reconocía. Fui hasta atrás, como instruido. Había un portón de hierro que llevaba a un pequeño patio. Claudia estaba esperándome, usando ahora una túnica blanca que llegaba a sus pies. «Bienvenido», ella susurró. «Ven». Ella me guió a través de una puerta lateral que llevaba a un sótano. Yo no había percibido que la casa tenía sótano. Muchas casas antiguas en Santarém do Val tenían, construidas para almacenar café u otras cosechas. Bajamos una escalera de madera. El aire se hacía más frío conforme bajábamos, y el olor a incienso se hacía más intenso. Había también otro olor, algo que yo no podía identificar, algo orgánico, terroso, casi fermentado. Al pie de la escalera había una puerta de madera pesada. Claudia la abrió. Lo que vi me dejó sin respiración. El sótano había sido transformado. Las paredes de piedra estaban cubiertas con paños negros y rojos. El piso era de tierra batida, y en él había un círculo dibujado con lo que parecía ser sal blanca. Dentro del círculo había símbolos, algunos que yo reconocía como astrológicos, otros que parecían ser antiguos, tal vez hebraicos o latinos. Había velas en cada rincón, al menos 50 velas, todas encendidas, creando una luz temblorosa que hacía las sombras danzar en las paredes. El calor era intenso. La temperatura debería estar arriba de 35 grados. Había también un altar, una mesa de madera cubierta con un paño negro, sobre el cual había una vasija de cerámica llena de agua, un cáliz de plata, un puñado de hierbas secas, una vela gruesa roja y, esto me hizo ahogar, una imagen de Nuestra Señora del Rosario, la patrona de nuestra parroquia. Había 7 mujeres presentes. Reconocí a Claudia, que había entrado delante de mí, la hija de Juana, la niña de 19 años, y 5 otras mujeres que yo había visto en misa. Todas usaban túnicas blancas.
Todas tenían los cabellos sueltos o recogidos en moños altos. Todas me miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. «Mujeres», Claudia dijo, su voz resonando en el espacio cerrado. «Este es Padre Marcus. Él vino para comprender nuestro trabajo. Él vino con la mente abierta». Todas las 7 mujeres hicieron una reverencia leve, una inclinación de la cabeza que era casi imperceptible. «Padre Marcus», Claudia continuó, «está en un espacio sagrado. Este es un templo de cura, de protección, de intención. Lo que verá aquí permanecerá aquí, ¿comprende?» Hice señal de que sí, aunque mi cuerpo entero estaba gritando para que saliera de allí. «Hoy estamos reunidas para un ritual de protección», Claudia explicó. «Una de nuestras hermanas, voy a llamarla Sofía, está enfrentando una situación de abuso emocional en su relación. El hombre con quien ella vive es controlador, manipulador, violento verbalmente. La policía no puede ayudar. No hay crimen comprobado. La iglesia ofreció apenas resignación. Entonces, Sofía vino a nosotras. Sofía era una de las mujeres, una mujer de aproximadamente 35 años, con cabellos castaños y ojos que reflejaban una tristeza profunda. «Vamos a crear un escudo a su alrededor», Claudia continuó, «un escudo que la protegerá, que alejará la energía negativa de él, que creará una barrera invisible entre ustedes dos». Claudia caminó hasta el altar y tomó las hierbas secas. Ella las quemó en la vela roja y el humo subió, un aroma que era al mismo tiempo agradable y perturbador. No era incienso tradicional, era algo más salvaje. «Comenzamos», Claudia dijo. Las 7 mujeres se posicionaron alrededor del círculo. Comenzaron a cantar, no en portugués, sino en latín. Yo reconocía algunas palabras: protege, defiende, aleja. Pero había otras que yo no podía traducir. Palabras que sonaban antiguas, que parecían venir de un lugar profundo en sus gargantas. Claudia tomó la vasija de agua y comenzó a derramar alrededor del círculo, mientras susurraba palabras en un idioma que yo no reconocía. Griego, hebreo, algo más antiguo. Sofía estaba en el centro del círculo, con los ojos cerrados, las manos abiertas hacia los lados. El calor aumentaba. Mis manos comenzaron a sudar. Mi corazón aceleró. Había algo en aquel espacio que no era solo psicológico. Había una energía, una presencia, algo que yo no podía nombrar, pero que mi cuerpo reconocía como real. «Que ninguna palabra dura la alcance», Claudia susurró. «Que ninguna mano violenta la toque», las mujeres respondieron en coro. «Que ninguna intención maligna la penetre», Claudia continuó. «Que ella sea protegida, que ella sea fuerte, que ella sea libre», las mujeres respondieron. Esto se repitió 3 veces. 3 veces las palabras fueron dichas. 3 veces el humo de las hierbas se elevó. 3 veces sentí aquella presencia intensificarse. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, paró. Las mujeres abrieron los ojos. Sofía abrió los ojos. El cántico cesó. Claudia colocó la vela roja en el altar e hizo una reverencia. «Está hecho», ella dijo. Hubo un silencio absoluto. Después, las mujeres comenzaron a abrazarse, a susurrar palabras de aliento para Sofía. Había una comunidad allí, una hermandad, algo que yo no podía negar. Claudia se acercó a mí. «¿Qué vio?», ella preguntó. Yo no tenía palabras. Mi entrenamiento teológico no me había preparado para aquello. Mi fe católica no me había dado herramientas para interpretar lo que había presenciado. «Vi mujeres ayudando a una amiga», dije, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero también vi algo que no es católico, algo que la iglesia no reconoce». «Reconozca o no», Claudia respondió, «funciona. Sofía está aquí hace 3 meses. Su compañero aún es agresivo verbalmente, pero ella encontró fuerza. Ella encontró comunidad. Ella encontró poder».
¿Poder que viene de dónde?, pregunté. De dentro de ella, Claudia respondió. Nosotras solo ayudamos a desbloquear. Salí de aquella casa a las 23:45. Caminé por las calles vacías de Santarém do Vale como un hombre en trance. Mi celular vibró. Un mensaje de Fray Tomás. ¿Estás bien? Respondí. Sí, necesito hablar contigo. Fui directo a la sacristía de la parroquia. Tomás estaba esperándome, sentado en un banco de madera, rosario en las manos. ¿Qué viste?, él preguntó. Conté todo. El sótano transformado, las mujeres, el ritual, el cántico en latín, la presencia que yo había sentido. Tomás me escuchó en silencio. Cuando terminé, respiró hondo. Marcus, lo que describiste es brujería, magia. No importa si las intenciones son buenas, eso es pecado, eso es transgresión. Pero funcionó, dije. Yo sentí, había una energía allí que era real. Energía del demonio. Tomás respondió, su voz haciéndose más severa. Marcus, estás siendo seducido. Necesitas reportar esto al obispo inmediatamente. Espera, dije. Necesito pensar. Esas mujeres están ayudando a personas. Sofía está en una relación abusiva y nadie, ni la policía ni la iglesia, logró ayudarla. Pero aquel ritual, aquella comunidad, le dio fuerza. Fuerza que viene del mal, Tomás insistió. O fuerza que viene de un lugar que la iglesia olvidó reconocer, respondí. Tomás me miró como si yo fuera un extraño. Estás cambiando, Marcus. Estás cuestionando cosas que nunca deberías cuestionar. Él tenía razón. Yo estaba cambiando. Aquella noche, algo dentro de mí se había roto, o se había abierto. Yo no sabía cuál. En los días siguientes, no reporté al obispo. En cambio, continué investigando. Claudia me invitó a más reuniones. Yo acepté. Participé de un ritual para proteger a una mujer cuyo hijo había desaparecido. Un ritual que mezclaba oraciones por San Judas, el patrono de las causas perdidas, con símbolos astrológicos e invocaciones en latín. Participé de un ritual de cura para una mujer con cáncer. Un ritual que, aunque no ofreciera cura física, ofrecía paz, aceptación, una forma de conectarse con su propia fuerza interior frente a la muerte. Participé de un ritual de amor para una mujer que había sido abandonada, un ritual que no buscaba traer de vuelta al hombre, sino ayudarla a amarse, a reconocerse como digna, a abrirse a nuevas posibilidades. Conforme las semanas pasaban, comencé a entender el grupo. No eran satanistas, no eran criminales, eran mujeres, madres, trabajadoras, hijas, que habían encontrado un espacio donde sus necesidades espirituales eran honradas de una forma que la iglesia tradicional no podía hacer. Claudia me contó su historia. Ella había sido católica devota por 40 años. Había rezado por la cura de su marido cuando él estaba con cáncer. Había rezado por la protección de su hija cuando ella estaba en peligro, y nada había funcionado. Su marido murió. Su hija fue violada por un colega de trabajo, y el hombre nunca fue condenado porque no había pruebas suficientes. Después de que mi marido murió, Claudia me dijo, durante una conversación en su sala, le pregunté a un sacerdote por qué Dios había permitido aquello. Él me dijo que era voluntad de Dios, que yo debería aceptar. Después de que mi hija fue violada, le pregunté a otro sacerdote qué hacer. Él me dijo que yo debería perdonar a mi agresor, que la venganza era pecado. Ella hizo una pausa. Yo no podía perdonar. Yo no podía aceptar. Entonces comencé a buscar otras respuestas. Encontré un libro sobre brujería. Después encontré otras mujeres y descubrí que había poder en mí. Poder que la iglesia me había enseñado a negar. ¿Practica magia negra?, pregunté. Magia negra es un término que la iglesia usa para deslegitimar cualquier forma de poder que no sea sancionada por ella.
Claudia respondió. Nosotras practicamos magia, la manipulación consciente de energía para crear cambio. Ni toda magia es negra, ni toda magia es blanca, es solo magia. ¿Y cuando hace un ritual para perjudicar a alguien?, pregunté. Claudia me miró directamente. Nunca hacemos rituales para perjudicar. Hacemos rituales para proteger, para curar, para empoderar. Si alguien es perjudicado como resultado, es porque la energía que él creó retorna a él. Es karma, padre, es justicia cósmica. Todo cambió cuando doña Marta descubrió la verdad. Era un martes. Yo había salido de la parroquia para visitar enfermos, cuando en realidad yo estaba en una reunión del grupo en la casa de Claudia. Cuando regresé, doña Marta estaba esperándome, su rostro pálido, sus ojos rojos de llanto. «Padre, necesitamos hablar», ella dijo. Fuimos a mi oficina. Ella cerró la puerta. Yo lo seguí, ella confesó. Yo estaba preocupada. Usted salía de la parroquia, decía que iba a visitar enfermos, pero usted nunca regresaba con historias sobre los enfermos. Entonces yo lo seguí, y yo lo vi entrando en la casa de Claudia por la noche, múltiples noches. Mi corazón cayó. Doña Marta, déjeme terminar, ella dijo, su voz temblorosa. Yo esperé afuera. Yo vi otras mujeres entrando. Yo esperé. Y después yo lo vi saliendo, horas después, con una mirada que yo nunca había visto antes. Una mirada de confusión, de culpa. Ella respiró hondo. Yo entré en la casa, por la puerta de atrás. Yo bajé al sótano y yo vi. Mi cuerpo entero se endureció. ¿Qué vio?, pregunté, aunque yo sabía la respuesta. Yo vi un templo de brujería, padre. Yo vi símbolos que no son cristianos. Yo vi evidencias de rituales. Y yo lo vi a usted. Usted, un sacerdote de la Iglesia Católica, involucrado en eso. Ella comenzó a llorar. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo traicionar su vocación? ¿Cómo pudo engañar a esta comunidad? Yo no tenía respuesta. O mejor, yo tenía respuestas, pero ninguna de ellas sonaría adecuada. Doña Marta, lo que vio no es tan simple como parece. ¿Simple? Ella interrumpió. Es perfectamente simple, padre. Usted está involucrado en brujería. Usted está ayudando a esas mujeres a hacer rituales que la Iglesia condena. Eso es traición. Eso es pecado. Esas mujeres están sufriendo, dije. Ellas se están ayudando una a otra de formas que la Iglesia no puede hacer. Ellas no están perjudicando a nadie. Ellas están perjudicando la fe, doña Marta respondió. Ellas están poniendo en riesgo las almas de esta comunidad, y usted, al permitir eso, está fallando en su vocación. Ella se levantó. Voy a contarle al obispo. Él necesita saber. Doña Marta, por favor, comencé. No hay por favor que justifique eso. Ella dijo caminando hacia la puerta. Usted traicionó la confianza de todos nosotros. Ella salió. El obispo Diego llegó 2 días después. Él no vino para las confirmaciones habituales. Vino un martes, solo, en su carro negro oficial. Fuimos a mi oficina. Él cerró la puerta. Padre Marcus, él comenzó, su tono helado. Recibí reportes de que ha estado involucrado en actividades que son inconsistentes con su vocación. Actividades que involucran brujería, rituales no cristianos, y asociación con mujeres que practican magia. No había sentido en negar. Doña Marta había contado todo. Sí, obispo. He estado investigando un grupo que se formó dentro de nuestra comunidad. Un grupo de mujeres que practica brujería bajo el pretexto de cura espiritual. ¿Y participó de esos rituales?, el obispo preguntó. Sí. ¿Por qué? Respiré hondo. Para entender. Para descubrir si había riesgo real para la comunidad, para determinar si había crimen involucrado. ¿Había crimen?, el obispo preguntó. No, solo mujeres ayudándose una a otra. Mujeres practicando brujería, el obispo corrigió. Mujeres invocando poderes que no son de Dios.
Mujeres desafiando la autoridad de la Iglesia. Mujeres a quienes la Iglesia falló en servir, respondí, mi voz más firme de lo esperado. El obispo se levantó, su rostro se puso rojo. ¿Está defendiendo brujería, padre? ¿Está cuestionando la autoridad de la Iglesia? No estoy cuestionando la autoridad de la Iglesia, dije. Estoy cuestionando si la Iglesia está sirviendo adecuadamente las necesidades espirituales de sus hijas. La Iglesia ofrece todo lo que un católico necesita, el obispo dijo. Oración, sacramento, comunidad. Si esas mujeres buscan más, están buscando del demonio. O ellas están buscando poder, respondí. Poder que les fue negado por la Iglesia durante siglos, poder de cura, poder de protección, poder de autodeterminación, poder que no es de ellas para tomar. El obispo respondió, poder que pertenece solo a Dios. Dios no está ayudando a esas mujeres, dije, mi voz haciéndose más apasionada. Ellas rezaron, ellas pidieron, y nada pasó. Entonces ellas encontraron otro camino. ¿Y usted quiere condenarlas por eso? El obispo me miró con una expresión que era parte ira, parte pena. Fue seducido, Marcus, por el demonio o por su propio ego. No tengo certeza cuál es peor, pero violó sus votos, traicionó su ordenación, abusó de la confianza de esta comunidad. Él caminó hasta la puerta. Tiene una semana para decidir. O se aleja de la parroquia voluntariamente o voy a iniciar procedimientos formales para su defrocking. Defrocking, remoción de mi estatus de sacerdote, expulsión de la Iglesia, obispo. Una semana, padre Marcus, él dijo, dejando la sala. Pasé los 3 días siguientes en confusión absoluta. Fray Tomás no me hablaba. Doña Marta había dejado la parroquia, pidiendo transferencia a otra diócesis. Los fieles susurraban cuando yo pasaba. La comunidad que yo había servido por 14 años se había vuelto extraña. Yo recé, ayuné, intenté encontrar claridad, pero la claridad no venía. En cambio, había solo preguntas. ¿Había traicionado mi vocación? ¿O había finalmente honrado mi vocación al reconocer que la Iglesia había fallado en servir a sus hijos? ¿Había sido seducido por el demonio? ¿O había sido despertado a una verdad que la Iglesia había intentado suprimir? ¿Había hecho lo correcto al investigar el grupo? ¿O había hecho lo incorrecto al participar? En la noche del tercer día recibí una visita. Era Claudia. Ella tocó en mi puerta particular, la entrada lateral de la parroquia que llevaba a mi cuarto, a las 22 horas. Me enteré, ella dijo cuando abrí la puerta, sobre el obispo, sobre el ultimátum. ¿Cómo se enteró?, pregunté. Doña Marta habló con una de nuestras hermanas, y las noticias viajan rápido en un grupo pequeño. Yo la dejé entrar, nos sentamos en mi pequeña sala de estar. ¿Qué va a hacer?, ella preguntó. No sé, respondí honestamente. Si me quedo, voy a ser defrocked. Si me voy, voy a perder mi identidad, mi propósito, mi vida. No va a perder nada, Claudia dijo. Va a ganar libertad. ¿Libertad para hacer qué?, pregunté. Para servir a las personas de la forma que realmente quiere servir. Ella respondió. Padre, descubrió algo en aquel sótano. Descubrió que hay formas de cura, de protección, de empoderamiento que la Iglesia no ofrece. Descubrió que hay poder en usted que va más allá de la sotana. ¿Quiere que me una a su grupo?, pregunté. No, Claudia respondió. Quiero que encuentre su propio camino. Pero si ese camino incluye trabajar con nosotras, sería bienvenido. Ella se levantó. Tiene una semana para decidir, pero sepa que no está solo en esa decisión. Hay otras personas, otras mujeres, otros hombres que están comenzando a cuestionar, que están comenzando a despertar. Usted podría ser un líder para ellos. Después de que ella salió, yo quedé solo con mis pensamientos.
En la cuarta noche recibí una visita de Fray Tomás. Él vino discretamente por la puerta de atrás, como Claudia había hecho. «Te odio», él comenzó cuando entró en mi cuarto, «pero te amo, y porque te amo, necesito decir algo». Nos sentamos. Hablé con el obispo. Confesé que sabía sobre el grupo hace meses y no reporté. Confesé que fui cómplice en tu investigación, aunque no participé de los rituales. Mi corazón aceleró. ¿Por qué? Porque tenías razón, Tomás dijo, sus palabras saliendo con dificultad. Tenías razón sobre la iglesia haber fallado. Tenías razón sobre esas mujeres necesitando ayuda. Y tenías razón en investigar. Él respiró hondo. Pero estabas equivocado en participar. Estabas equivocado en permitir que la investigación se volviera involucramiento. Estabas equivocado en cuestionar tu fe en vez de cuestionar la estructura que la sostiene. ¿Qué estás tratando de decir?, pregunté. Estoy diciendo que hay una tercera opción, Tomás respondió. No es quedarse en la iglesia como está. No es dejar la iglesia para unirse a la brujería. Es reformar la iglesia desde dentro. Él se inclinó hacia adelante. La iglesia necesita sacerdotes que cuestionen, que reconozcan que hay poder en las mujeres, que hay cura fuera de los sacramentos tradicionales, que hay espiritualidad más allá del dogma. La iglesia te necesita, no para abandonar tu fe, sino para expandir tu fe. El obispo nunca permitirá eso, dije. No, él no lo permitirá, Tomás concordó. Pero hay otros obispos, hay otras diócesis. Hay movimientos dentro de la iglesia que están comenzando a cuestionar, a cambiar, a evolucionar. Podría ser parte de eso. Él se levantó. Hablé con el obispo y pedí clemencia por ti. Pedí que, en vez de defrocking inmediato, tuvieras la opción de transferencia a otra diócesis. Una que es más progresista, más abierta a nuevas formas de pensar sobre espiritualidad y cura. ¿Y él acordó?, pregunté, apenas creyendo. Él acordó considerar, Tomás respondió, pero solo si acuerdas alejarte del grupo de Claudia completamente, solo si acuerdas nunca más participar de rituales no cristianos. Yo hice silencio. Esa es una elección, Marcus. Puedes alejarte de la iglesia, unirte al grupo y vivir una vida de brujería. O puedes alejarte del grupo, permanecer en la iglesia y trabajar para reformarla desde dentro. Ambas opciones tienen valor. Ambas opciones tienen verdad, pero necesitas elegir. En la noche antes de tomar mi decisión, fui a ver a Claudia una última vez. Ella estaba en su jardín, regando plantas bajo la luz de la luna. «Sabía que vendrías», ella dijo, sin voltearse. «¿Cómo lo supo?», pregunté. «Porque necesitas cierre», ella respondió. «Porque necesitas entender que cualquier elección que hagas, no estás traicionando a nadie». Nos sentamos en 2 bancos de madera que quedaban debajo de un árbol de mango. «Si te quedas en la iglesia», Claudia comenzó, «vas a sufrir. Vas a cuestionar constantemente, vas a ver injusticia y no poder corregirla inmediatamente, pero vas a tener la oportunidad de sembrar semillas de cambio. Semillas que pueden crecer durante décadas. ¿Y si me uno a ti?, pregunté. «Entonces vas a encontrar paz», ella respondió. «Vas a encontrar comunidad, vas a encontrar poder». Pero vas a ser un hereje para la iglesia, vas a ser un apóstata, y eso va a pesar en ti. Ella me miró. ¿Cuál es tu verdad, Marcus? ¿Qué quieres realmente? Respiré hondo. Quiero servir, pero ya no sé a quién servir o cómo servir. Entonces, déjame decir algo que puede ayudar, Claudia dijo. Cuando mi marido estaba muriendo, ¿sabes qué me confortó? No fue la iglesia. No fue un sacerdote diciendo que era voluntad de Dios. Fue una mujer, una amiga, que me abrazó y susurró que ella estaba allí conmigo, que yo no estaba sola. Ella hizo una pausa. La espiritualidad no es sobre dogma, es sobre conexión.
Es sobre reconocer lo sagrado en cada momento, en cada persona, en cada emoción. La Iglesia ofrece estructura. Nosotras ofrecemos libertad. Ambas tienen valor. Entonces, ¿está diciendo que debería dejar la Iglesia?, pregunté. No, Claudia respondió. Estoy diciendo que deberías hacer lo que tu corazón pide, y solo tu corazón sabe la respuesta. Ella se levantó. Pero cualquiera que sea tu elección, sabe que siempre serás bienvenido aquí, no como sacerdote, no como investigador, como Marcus, como un hombre que cuestiona, que busca, que creció. En la mañana siguiente envié una carta al obispo. Excelentísimo señor obispo Diego, después de profunda reflexión y oración, decidí aceptar la transferencia a la diócesis de Ouro Preto, donde pretendo servir con renovada comprensión de que la espiritualidad es multifacética y que la Iglesia necesita evolucionar para servir adecuadamente a todos sus hijos. Me alejaré completamente del grupo que estaba investigando, pero llevaré conmigo las lecciones que aprendí. Lecciones sobre el poder de las mujeres, sobre la necesidad de cura más allá de los sacramentos tradicionales, sobre la importancia de cuestionar estructuras que ya no sirven. Respetuosamente, Padre Marcus Vieira. 2 meses después, yo estaba en Ouro Preto, en una parroquia pequeña pero progresista, bajo la supervisión de un obispo que había leído algunos de mis escritos sobre espiritualidad contemporánea y había quedado intrigado. Mi trabajo allí era diferente. Yo aún celebraba misa, aún escuchaba confesiones, pero también comenzaba a ofrecer grupos de oración que honraban múltiples formas de espiritualidad, grupos donde mujeres podían explorar su poder sin miedo de condenación, grupos donde la cura era reconocida como viniendo de múltiples fuentes, no solo de Dios a través de la Iglesia, sino también de la naturaleza, de la comunidad, de sí mismas. No era brujería, era catolicismo evolucionado, era fe que había crecido. 6 meses después de dejar Santarém do Vale, recibí una llamada de Claudia. Sofía quiere hablar contigo, ella dijo. Ella está en Ouro Preto para una conferencia de trabajo. Le gustaría encontrarse contigo. Acordé. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad. Sofía era la mujer que había recibido el ritual de protección en el sótano. Ella había cambiado. Sus ojos brillaban con una confianza que no estaba presente aquella noche. Padre Marcus, ella comenzó, quería agradecerle. ¿Por qué?, pregunté. Por haber venido, por haber investigado, por haber permitido que Claudia supiera que alguien, aunque sea un sacerdote, estaba comenzando a entender lo que hacemos. No hice nada especial, dije. Cuestionó. Sofía respondió. Abrió su mente, y eso importa más de lo que sabe. Ella respiró hondo. Aquel ritual de protección que vio funcionó. No inmediatamente, pero gradualmente mi compañero comenzó a cambiar. Él buscó ayuda. Él entró en terapia. Estamos trabajando en nuestra relación de una forma saludable, no porque la magia lo transformó, sino porque yo encontré fuerza, porque yo supe que no estaba sola. Ella se inclinó hacia adelante. Y ahora estoy ayudando a otras mujeres. Estoy compartiendo lo que aprendí. Estoy creando un espacio donde mujeres pueden encontrar poder. Y todo comenzó porque usted tuvo coraje de cuestionar. En aquella conversación, comprendí finalmente mi jornada. No había traicionado mi fe. Había expandido mi fe. No me había vuelto hereje, me había vuelto más humano. 3 años después, en Ouro Preto, mi vida se había transformado completamente. Yo aún era sacerdote, pero era un sacerdote diferente. Un sacerdote que reconocía que la espiritualidad no era una carretera única. Un sacerdote que creía que lo divino podía ser encontrado en múltiples lugares,
en la iglesia, en la naturaleza, en la comunidad, dentro de sí mismo. Mi trabajo había evolucionado. Yo ofrecía retiros que mezclaban oración católica con meditación contemplativa. Yo facilitaba grupos de cura que honraban tanto la medicina moderna como las prácticas tradicionales. Yo enseñaba que el poder de las mujeres no era contrario a la fe, era una expresión de ella. La iglesia había notado mi trabajo, había críticas de sectores conservadores, pero había también interés de sacerdotes jóvenes que querían cuestionar, de mujeres que querían ser honradas, de comunidades que querían evolucionar. Yo aún hablaba con Claudia regularmente. Ella había expandido su grupo de Santarém do Vale. Ahora había mujeres en 3 ciudades practicando su forma de brujería espiritual. Ninguna de ellas había perjudicado a nadie. Todas ellas estaban ayudando. Una noche recibí una llamada de ella. Marcus, quería que supieras, Sofía se convirtió en una de nuestras líderes. Ella está enseñando a otras mujeres sobre protección espiritual y empoderamiento. Ella está cambiando vidas. Me alegro, dije, y era verdad, están haciendo buen trabajo. Tú también, Claudia respondió, de una manera diferente pero igualmente importante. Después de que colgamos, yo quedé pensando en mi jornada. Había comenzado como investigador, tratando de proteger mi comunidad de algo que yo creía ser peligroso. Había terminado como aprendiz, reconociendo que había mucho que yo no entendía, mucho que la iglesia había dejado de lado. No había ganadores o perdedores en mi historia. Había solo crecimiento. Había solo la comprensión de que la verdad es multifacética, que la fe puede tomar muchas formas, que lo sagrado puede ser encontrado en lugares inesperados. Yo había comenzado como un sacerdote que creía que tenía todas las respuestas. Había terminado como un hombre que había aprendido a hacer las preguntas correctas. Y eso era suficiente.